Bien, comencemos. Buenas tardes de nuevo en el caso de nuestros estudiantes del curso de macro y micro, que siempre estamos en la segunda patita del curso. Y también a las demás personas que se nos unen, me imagino que les ha llegado el link por distintas vías. También le agradecemos a Sebastián Peña, que nos acompaña. Sebastián es el director del programa de Magíster en Educación de la Universidad Austral. En el marco del curso de macro y micropolítica educativa, hemos pensado que es una necesidad, ni siquiera es una opción, que podamos establecer algunas formas, ¿no?, de hacer más, diríamos, impactante también, ¿no?, el proceso de aprendizaje, y en ese sentido, ofrecerles también, dentro de las oportunidades de lo que significa compartir los estudios del posgrado, el vínculo con distintas personas, el vínculo con distintas investigadores, investigadoras, personas del mundo de la educación y que están vinculados desde algún ámbito a los temas que trabajamos en el curso. Por lo tanto, en ese contexto, nuestra primera invitada de este semestre es la profesora Virginia Bolívar, quien ya iniciaremos en su presentación y diálogo con el profesor Gerardo Muñoz. Como ya ustedes imaginarán, una vez que el diálogo se genere, luego ustedes también podrán intervenir en algún momento, y que aprovechemos por sobre todas las cosas la oportunidad de que tengamos a la profesora Virginia con nosotros el día de hoy, porque bueno, ustedes saben, dentro de las múltiples cosas que cada una de las personas podemos hacer durante nuestro día a día, juntarnos a conversar en nuestro caso sobre educación y tener además a una protagonista directa de lo que nosotros estamos investigando y estudiando, es absolutamente un premio. Así que, profesora Virginia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para empezar, vamos a comenzar con algo distinto, ¿no? Nos vamos a ir a la música, pero no me atrevo al canto, así que solo lo leeré, y dice así: anoche sentía la muerte caracoleando en mi ventana. Vamos a bailar cueca, chiquilla. Arremángate el vestido y partimos a la chingana. La luna está re guatona y suena como tormento. Vamos, chiquilla, vamos, cumple con tu juramento. Me di vueltas en la cama buscando de nuevo el sueño, sin dar oído al llamado de la señora en cuestión. Estaba bueno el convite, mas no era la ocasión. Váyase, doña Parca, no me venga a convidar, señora, a última hora. No tengo pañuelo a mano, los zapatos sin papilla. Me duelen todos los huesos, tengo tiesas las rodillas. No puedo bailar cueca con tanta dificultad. La muerte siguió golpeando, mostrándose celestina. Vamos a bailar, niña, que hay guasos bien encachados. Seguro te dan un beso antes de gritar el aro. Me levanté como pude y puse fuerte la radio, y con boleros y tangos seguro la espantaría. Así partió la doña, como toda una fulana, preparando su guadaña para golpear otra ventana, y yo me quedé pensando que hay que preparar la cueca, plancharía mi vestido, patillas en los zapatos, el pañuelo almidonado y el ánimo preparado para gritar el último aro. Cuando ella vuelva a llamar, vamos, Virginia, a bailar. Con esta, con esta creación de la misma profesora Virginia, queremos abrir esta conversación con la música que nos ha acompañado, que nos ha dado vida en estos días pandémicos también, y que siempre nos lleva y nos trae desde lugares y memorias eh, muy bonitas y por supuesto amorosas y con mucho cariño. Así que la profesora Virginia Bolívar es profesora normalista, ya nos contará detalles de su formación en la escuela normal, y es la directora del Jardín Crucero en Santiago, un jardín que atiende a muchos niños, ¿no? Es un jardín muy grande, ya también nos podrá comentar sobre eso. Eh, y principalmente le agradecemos, profe Virginia, una vez más por estar aquí, por acompañarnos, por ser parte de esta aventura, ¿no?
Y algo muy importante también, ¿no? Además de ser una profesora normalista destacada, también hizo del normalismo la militancia, ¿no? Porque ahí también estuvo haciendo una importante labor en la directiva durante algunos años. Así que muchas gracias por compartir con nosotros y por aprender juntos y permitirnos aprender de usted. Gerardo. Bueno, muchas gracias, Dámaso. Estimados estudiantes y colegas, agradecer nuevamente, reiterar la gratitud con la profesora Virginia Bolívar. Y bueno, para partir nuestra conversación, Virginia, si en algunas palabras pudieses presentarte con los estudiantes, por favor. Normal, mal, escuela normal. Viva la, nor. Viva la mar. Viva la nor, viva la mar. Viva la escuela normal. Esa es la canción que nos une a todos los normalistas de Chile y que la hemos cantado siempre cuando hacemos nuestras juntas en distintas ciudades de Chile donde ha funcionado una escuela normal. Estuvimos también en Valdivia, en la Universidad San Sebastián, y hicimos nuestra fiesta. Eso, cuéntame, pregúntame, por favor. Vale, Virginia, muchas. Y te quedaste así, porque te quedaste medio asustado donde yo canté. No, no, para nada, muchas gracias. Lo esperábamos, yo creo que con Dámaso ya esperábamos que en algún minuto iba a ocurrir. Virginia, bueno, nosotros contarte que a modo general estamos en un curso que se llama Macro-Micropolítica Educativa y estamos haciendo una perspectiva bien histórica sobre la educación. Partimos con el sentido de la escuela y de la escolarización en la época ya colonialista. Nos hicimos un stop un alto bastante interesante en la escuela, ya en la conformación de Chile, ¿vale? Porque finalmente uno de los puntos que hemos ido viendo es que la educación escolar ha sido uno de los ejes centrales para poder conformar y consolidar el Estado que conocemos hoy en día como Chile, y ya estamos analizando una de las primeras grandes, de los primeros grandes hechos que vive la educación en Chile, que desde su fundación de las escuelas, que son el rol de las escuelas normales, algunas influencias principalmente alemanas en la escuela normal, y la ley de educación primaria obligatoria ya de 1920. Es como el marco de lo que hemos alcanzado a ir abordando en estos días en las clases. Entonces, para mí, más allá del texto, más allá de esta reflexión teórica que nos proponen distintos autores que hemos ido viendo, ¿qué es qué ha sido para usted la escuela normal? Mira, yo creo que tengo en el ADN, tengo la escuela normal, porque te voy a contar que primero yo vivía frente a la escuela anexa. La escuela anexa son escuelas primarias que servían de lugar para que las normalistas pudieran hacer sus clases y pudieran ser evaluadas o criticadas por sus compañeras y por las profesoras guías. Entonces, yo desde los 6 años supe que iba a ser pobresora, porque me costaba decir profesora. Entonces, parece que la chunté con el pobresora. Entonces, entré a la escuela anexa. A los 13 años existe la selección de las 10 mejores alumnas de cada una de las escuelas primarias que habían en todo el país, y ellas eran seleccionadas para dar un examen de admisión. O sea, a los 13 años nosotros ya sabíamos cuál era nuestro camino. El examen de admisión contaba primero con un examen médico, en que teníamos que tener las condiciones físicas para poder afrontar nuestro trabajo como
como profesores, y después venía un examen de música en que teníamos que cantar o interpretar algún instrumento, y las que no podían mostraban un dibujo, pero mostrar la parte artística que tenían. Y después venían el examen de contenido, y ahí eso se hacía en diciembre, llegaba más o menos enero, y nos llegaba una carta a la casa en que habíamos sido seleccionadas. Esa era la forma de entrar a una escuela normal. Para que nos ubiquemos en el tiempo, yo te estoy hablando de los años 50. ¡Qué lejos! Bueno, yo tengo 64 años de docencia, mucho más de lo que puedan juntar todos juntos. Bueno, y es así. Por ejemplo, entonces, te estaba contando que entré a la escuela normal, después me fui a trabajar a Peñaflor, trabajé en distintas partes, y se presentó el concurso para ser profesora interina en la escuela anexa. Me presenté, gané y empecé a ser profesora de la escuela anexa. Seguí un curso en el Centro de Perfeccionamiento para ser profesora guía, y ahí logré estar en el staff de las profesoras guías de la Escuela Normal número 1. Y ahí hasta que vino la muerte aquella, el año 73, se acabaron las escuelas normales, porque según el decreto éramos un nido de comunistas. Algunas de nosotros ni sabíamos lo que era eso, pero bueno, igual cerraron las escuelas normales de todo Chile, y quedamos así, yo pensando, porque mi decreto decía que tenía prohibido ejercer mi labor docente en ninguna escuela pública. Y yo decía, yo no sé hacer otra cosa, no me gusta hacer otra cosa. Bueno, afortunadamente, posteriormente me presenté a un colegio particular, y ahí quedé seleccionada y trabajé muy feliz. Entonces, esa es más o menos mi currículum referente. Y después, tal como decía Dámaso, he seguido participando en el centro de exalumna de la Escuela Normal número 1, y ahí hacemos todos los años exposiciones artísticas, hacemos un acto cultural, y sacamos una revista que se llama Añoranza, en que están escritas todas nuestras impresiones, nuestras anécdotas, nuestros recuerdos y nuestros éxitos. Eso es más o menos en resumen, lo que yo estoy haciendo ahora con referente a las escuelas normales. Muchas gracias. Y si usted tuviera que individualizar, ¿qué fue lo principal o lo más importante que usted aprendió en la escuela normal? Bueno, yo creo que antes como yo tenía conocimiento de esta conversación que íbamos a tener, estuve conversando con algunas compañeras normalistas, que nos decimos hermanas normalistas, y con ellas llegamos a la conclusión que podríamos decir que habían 3 ejes fundamentales. Uno era el que nos entregaban los contenidos, las materias, que posiblemente eran de cultura general, que tampoco eran muy extensos, porque en 3 años teníamos que sacar lo que los otros alumnos regulares hacían en 6. Y después venía la formación profesional, que nos llevaba a aprender todas las técnicas de enseñanza que íbamos a aplicar cuando hiciéramos la transmisión de esos conocimientos que habíamos recibido. Bueno, y la más importante es el desarrollo de lo que ahora llaman habilidades blandas, que son en realidad bastante duras de poder practicar y de poder hacer. El espíritu profesional, la pasión con que hacemos las clases, el mirar a los niños a todos iguales. Yo te voy a leer, porque
cuando me invitaron, yo busqué la revista que es nuestra, la revista Añoranza. Y ahí hay una compañera que dice, muy lindo, mira, dice, aprendimos a dimensionar la importancia de los procesos sociales y educativos, de la comunicación, del trabajo en equipo, del compromiso, del caminar junto al otro en una sincera y permanente entrega. Aprendimos a valorarnos y a respetar las diferencias. Aprendimos a enseñarnos, a aprender, comprender que este aprendizaje no se detiene ni se termina. Aprendimos en la paz y la tranquilidad espiritual, en alcanzar solo cuando somos capaces de salir de nuestra individualidad y alejarnos del protagonismo innecesario. Yo creo que eso contesta mucho mejor de lo que yo podría haber podido decirte con respecto a lo que aprendimos. Sí, nuestro bagaje de formación de lo que llamamos espíritu profesional era lo más importante. Y por eso es que cuando nos encontramos con personas, y, tú eres normalista, las profesoras de verdad, dicen, porque la profesora de verdad que iba a la casa del alumno cuando estaba enfermo, que de su sueldo le compraba los útiles o le compraba los lápices que necesitaba. Bueno, estar ahí junto a los niños. Eso. Mira, tomándonos de esta última parte que nos cuenta, de este rol social que ustedes también desarrollaban bastante fuerte, ¿cumplían algún otro rol, además de la idea de formar profesores? ¿Cumplían algún otro rol político, cultural, las escuelas normales? No, que yo sepa, verdaderamente no lo sé. Yo egresé en el año 57 y puede que después del año 57 al 73 que desaparecieron, puede que otras generaciones lo hayan hecho. En el tiempo mío, no. Solamente la parte, como te digo, la formación, la convicción de tener ese rol social, pero sin ponerle ningún nombre. ¿Y qué piensas que perdimos en general como sistema educativo con el cierre de las escuelas normales? Mira, el cierre de las escuelas normales fue una pérdida muy grande yo creo que para el país, porque las escuelas normales recibían a niños y niñas de los pueblos más alejados que tenían la oportunidad de gratuitamente recibir una educación de calidad. En los internados de las escuelas normales recibíamos todo. Llegábamos con una maletita con nuestra ropa personal, pero nos daban todo, nos daban la alimentación, nos daban el albergue, la protección de estar en un lugar seguro. Y como te digo, cuando se acabaron las escuelas normales y por una acusación tan injusta como decirnos que éramos un nido de comunistas, no porque sea injusto ser comunista, no, de ninguna manera, pero era porque en realidad nos sorprendió. Yo que trabajaba en la escuela normal y decía, pero bueno, ¿cuándo? ¿En qué momento nosotros hemos hablado de política? Y después nos dimos cuenta que con la desaparición de las escuelas normales hay un vacío, porque ya no hay dónde formar. Entonces dicen, no, es que es mejor que la formen la universidad. Ya, mejor, pero entonces las universidades, no habían tantas universidades para poder recoger a toda la gente, y entonces se empezaron a formar otras universidades. Y ahí no me quiero meter en Honduras. En la experiencia que tú has tenido en los años posteriores, ya empiezan a salir los primeros profesores formados en universidades.
empiezan a pasar las décadas y ya cada vez empiezan a haber en ejercicio menos profesoras normalistas. Yo tuve el agrado de que mi profesora hasta cuarto básico era normalista. Eh, entonces, cuando usted comienza a ver a esas nuevas generaciones de profesores que ya están egresados de las universidades, principalmente, el cambio fue claro, profesores de educación o de enseñanza básica. ¿Cuáles son las grandes diferencias que usted ve? Mira, yo te puedo decir que yo trabajé, como te decía antes, en un colegio particular donde era profesora de música y de ahí me dieron la oportunidad de obtener un local, una casa, y dije, bueno, ¿y por qué yo no formo un lugar donde pueda todo lo que aprendí en la normal, todo esto lo pueda desarrollar? Y formé un jardín infantil que su misión dice, juntos disfrutemos el arte de aprender a crecer. Y entonces, durante 42 años, ha flotado ese crucero en el barrio Bellavista y ha recibido niños de distintas nacionalidades, de distintas condiciones sociales, pero también ha recibido alumnos en práctica de las diferentes universidades formadoras de educadoras. Y entonces ahí viene la desilusión, la poca comprensión lectora. Me voy a referir en general porque por supuesto que hay muy buenas personas que han llegado también al jardín. Pero tú me dijiste la diferencia mayor era eso, de que sabían que estaban con el teléfono o con el cuaderno y si tú decías algo, entonces ella inmediatamente a buscarlo al teléfono y a buscarlo al cuaderno y no desarrollar su espíritu crítico, no desarrollar su espíritu de curiosidad, la falta de humor, todas tan serias, tan como distantes, ¿te fijas? Cuando yo les decía, chiquillas, pero ustedes veamos con la sorpresa, ¿con qué me van a sorprender hoy día? ¿Cómo van a empezar su clase? ¿Cuál va a ser lo sorprendente? Eh, ah, mm, paralogizada, ¿te fijas? Entonces, eso podría decir yo, a lo mejor porque hay muchos recursos, no se desarrolla la imaginación, no sé, porque yo me acuerdo que en mi época, pucha, no teníamos internet, no teníamos fotocopiadoras, teníamos una especie de jalea que se le ponía una tinta especial con un papel especial, ese era el lectógrafo, y de ahí sacábamos las fotocopias, ¿te fijas? Esas eran nuestras fotocopias. Entonces, yo cuando llegan niñas en práctica, siempre yo les hablo y les digo, a mí me gustaría que ustedes cuando estuvieran aquí vieran que este es un jardín distinto y que van a poder aprender y van a poder ustedes desarrollarse con su propia idea. Y quedan muy agradecidas porque el hecho de que tú le des la libertad al alumno, de decir, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer aquí? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría arreglar la sala? ¿O a dónde te gustaría hacer clase? ¿Te gustaría hacer en el patio? ¿Te gustaría hacerlo en la plaza? ¿O qué querrías? ¿Que nosotros nos disfrazáramos de algo? ¿O tú te disfrazas de algo y nos sorprende? Esa libertad de la creatividad es muy importante. Soy un poquito apasionada yo en esto. Y pasando a una de tus especialidades, ¿cuál crees tú que es el rol del arte, de la música en la educación? Bueno, fundamental, pues empecemos a pensar en los griegos, cómo ellos eran, sin ningún, mira, sin ningún mandamás ya ni me acordé cómo se llamaban los presidentes en Grecia, no se llaman presidentes, no.
Cuéntame, ¿cómo se llamaban los que mandaban ahí en los griegos? Te pillé, ya, no importa, no te preocupes. ¿En los Ya, filósofos? de alguna manera, de alguna manera se llamaban, ¿ya? Pero no se llamaban presidentes. Entonces, ellos tenían que saber, si tú ves la formación de ellos, tenían que saber tocar la lira, tenían que saber improvisar, tenían que saber cantar, ¿te fijas? Y eso es importantísimo. Y es muy, pero muy fundamental, no solamente la música, sino que todas las artes. Yo antes, cuando en los tiempos normales, de repente me ponía en la puerta del jardín, entonces llegaba un papá con el niñito a dejarlo apurado, entonces yo le decía, a ver, recítame una poesía y te abro la puerta. Y me miraban así, esta vieja está loca, decían. Entonces, ya, pero recita. Entonces empezaban, soy chiquitito, como una pepita de ají. Decía, por favor, es la única. Era la única poesía que se sabía. Pero esa cosa de la sorpresa, del humor, es muy importante en la educación. El asombro, como tú de repente con una cosa mínima haces que se despierte de esa serendipia, esa cosa grande que aparece en el conocimiento cuando el niño de repente dice, ah, dice casa, te dice, te grita como que descubrió la América. Claro, descubrió que ahí en la pared decía casa y antes había pasado desapercibido por él. ¿Te fijas? A eso me refiero. Vale. Sí, mira, a mí me toca ver por unos proyectos en los que trabajo con unos colegas, eh, y me lo recordaba con lo que usted nos contaba, el humor. El humor como una de las dimensiones de relevancia para aprender. Y probablemente es algo que nosotros hemos olvidado, y nos hemos centrado en otros componentes que son mucho más en los contenidos, las competencias, pero nos sacamos de ese hecho y de que el niño logre disfrutar cuando aprende. Entonces, Tiene que aprender, eso que dice el crucero, aprender a disfrutar el arte de crecer. ¿Sí? El crecer no es un sufrimiento, el crecer espiritualmente, el crecer corporalmente, el crecer en tus conocimientos, tiene que ser un goce. Entonces, cuando tú entras a estudiar pedagogía y no tienes esa pasión por enseñar, esa pasión de decir, yo estoy aquí porque yo soy necesario para ayudar a crecer a estos niños, es mejor que no sigas pedagogía, no sirve si no tienes la pasión, si no tienes el convencimiento que tú vas a ser. En la normal nos decían, ustedes son un espejo de sus alumnos. Entonces, primero te puedes sentir medio tímido, hoy soy un espejo, tengo que andar bien peinado, tengo que andar aquí, no, un espejo en tu pasión, en tu convencimiento, en tus palabras, en tu compromiso con el que te necesita, de poder adivinar cuando una persona necesita de una palabra tuya y no de una nota. cuando desde su forma de entender la educación y que nos ha ido narrando ahora, cuando uno como profesor se para frente a los estudiantes, a su grupo de estudiantes, y tiene que enfrentarse a algo tan elemental para un profesor, o que debiera ser elemental, que es enseñar. Pero para usted, ¿qué es lo más importante que nosotros debiéramos considerar cuando queremos enseñar? O sea, yo pienso de que nosotros aprendemos de los alumnos y lo primero que tenemos que hacer es qué es lo que los alumnos nos van a entregar y cuál es lo nuevo que nosotros podemos entregarles. Porque hay muchos conocimientos que los alumnos tienen. Y si nosotros empezamos
seriamente, ya niños, esto, y a dictar una clase, estamos poniendo una distancia entre yo arriba de una tarima y el alumno en un asiento. No, yo creo que tenemos que estar iguales, tenemos que decir, mira, a mí me gustaría enseñarte el arte, ya, voy a poner un ejemplo, te voy a enseñar por qué se acentúan las palabras agudas, por ejemplo, por decirte cualquier tontería. Y entonces el niño no tiene idea. Entonces empezamos a preguntar, ¿qué es lo que sabe él? ¿En qué parte carga la voz? O si golpea. Fija, yo puse un conocimiento bien básico, bien simple. Por supuesto que ustedes enseñan cosas mucho más complicadas, pero primero que todo hay que saber qué es lo que recibimos del grupo al que vamos al que pretendemos enseñarle, porque generalmente son ellos los que más te enseñan. Muchas gracias. Y para ir ya finalizando esta primera parte, que es este diálogo un poco más dirigido entre nosotros, y poder dar paso ya a una conversación y a las intervenciones también con los estudiantes y los colegas presentes, ¿qué consejos? Y bueno, pensando en que muchos también de los que están acá como estudiantes, también el día de mañana pueden llegar a ser profesores, formadores de profesores, o pueden ser, si son profesores, pueden tener estudiantes en práctica, que es algo que usted nos contaba y que es muy relevante, que hoy en día muchas veces no existe esa tutoría por parte del profesor que está en el aula diariamente, y llega el estudiante en práctica, y muchas veces se generan mundos apartes. Sí, ¿sabes por qué? Perdona que te interrumpa. Porque el estudiante viene con una pauta preestablecida por el profesor lejano que no conoce dónde va a ir el estudiante. Entonces llega a un lugar, es que tengo que hacer esto, porque el profesor me pide que haga esto, y las condiciones físicas o las condiciones de los alumnos o las condiciones climáticas no te permiten hacer lo que tú tienes. Entonces ahí viene la improvisación, ahí viene la creatividad. ¿Cómo lo damos vuelta? Eso es importante, que vienen con pautas demasiado rígidas. Entonces eso no los hace desarrollarse creativamente. Y siguiendo en esto, específicamente lo que se está haciendo, pensando en que nosotros formamos profesores, que algunos de nuestros estudiantes el día de mañana también puede que participen de la formación de futuros profesores, ¿qué consejos usted podría darnos para nosotros ayudar a mejorar la formación del profesorado actualmente? ¡Ay, qué difícil! Porque tengo que hacer una selección de los consejos que sean menos terribles. Con todo, sino para qué. Es que... Sí, sí. Lo que pasa es que de repente yo tengo ideas muy radicales del asunto. Entonces, pero mira, yo estoy convencida de que la pasión y el convencimiento que tiene cada uno de los actores de la docencia le va a dar la capacidad para llegar a su alumno, o llegar como profesor, o llegar como alumno a entenderse con el profesor. Yo creo que eso es fundamental, porque ¿para qué vamos a empezar a decir, no, que el cambio de los programas, no, ¿para qué? Eso no está en discusión. Nosotros no vamos a hacer nada con eso. Hay muchas cosas que están puestas que están de más, y hay otras que antes hacíamos que nos hacen falta. Pero, ¿qué vamos a hacer ante eso? Hay que aceptar cómo está
no porque no tenga espíritu de lucha a los 83 años, sí lo tengo, pero hay cosas que tengo que ir en la realidad. Y tú me dices, ¿qué harían los alumnos? Harían el conversar, el comunicarse, el decir, profesora, yo tengo estas dificultades o tengo estas potencialidades, me gustaría poderlas desarrollar. Y ahí el profesor guía le va a decir cómo desarrollar sus potencialidades y cómo dejar de pensar que le faltan cosas. Ahora sí, está Ya, muteado. era la voz del pensamiento, ¿ah? Claro, está en la voz de mi pensamiento. Yo creo que dos cosas muy, muy importantes que comentar. Primero, que usted estudió en la escuela normal número 1. Sí. Aquí no es cualquier escuela normal. Me gustaría pedirle, por favor, que usted nos comente sobre esta escuela y para poder tener también la relevancia de esta escuela y además mostrar, si nos puede comentar, por favor, algo muy relevante que usted tiene al lado suyo, que es un galardón. Sí. Entonces, si nos pudiese comentar sobre esos elementos que considero que son muy, muy importantes para comprender también de dónde usted nos está hablando. La Escuela Normal número 1 fue fundada en 1854. Las primeros directores fueron monjas y después llegaron, que eran alemanas. Y después algunas otras personas, pero la que llega, la primera directora chilena es doña Brígida Ococar, y ella fue nuestra primera directora chilena, y ella fue en realidad una de las propulsoras que le dio el lineamiento a la escuela normal. A mí me tocó la suerte de ser alumna de la escuela normal cuando celebramos nuestro centenario. Entonces fue muy hermoso, fue el presidente de la República, se realizaron muchas competencias deportivas, competencias artísticas con todos los demás normales de Chile, y yo creo que yo estaba en tercer año en la normal cuando me tocó participar de la celebración del centenario de la Escuela Normal número 1. Ahora el edificio de la Escuela Normal número 1 está transformado, está dividido en la mitad. Una parte es de archivos nacionales y la otra parte es el Museo de la Educación. Y en el Museo y nosotros como centro de exalumnas tenemos ahí una salita en que nos permiten reunirnos. Bueno, antes cuando nos podíamos reunir, nos reuníamos una vez al mes ahí en eso. Y es muy lindo volver otra vez a la escuela, porque ver que están transformados en museos, por ejemplo, la sala de matemática o la sala o los dormitorios, porque teníamos dormitorios de 45 niñas cada dormitorio. Entonces es lindo. Vayan, si van a Santiago, vayan a ver el Museo de la Educación, que se entra por la calle Chacabuco, porque la puerta principal de la escuela está cerrada y da por Compañía. Es toda la manzana, y por el lado de Huérfano estaba la escuela anexa a la normal número 1, donde las normalistas iban a practicar lo que habían aprendido como materia con los niños. Entonces, es importante la escuela normal número 1, a pesar que mis amigas de la normal 2 van a decir, nosotros también somos importantes, sí, también, pero se han ido desapareciendo, míralo. Nosotros hicimos una junta de normalistas ahora en el 2018 y empezamos a ver qué había pasado con los edificios de las escuelas normales, y la mayoría están transformados en universidades o en fábricas o no existen, como el edificio de la escuela
Normal 2, que en este momento es una escuela básica que conserva solamente el portón de la escuela Normal 2. La puerta la dejaron, nada más, todo lo demás. La escuela José Abelardo Núñez, que fue la primera escuela de profesores, de hombres. Ahora está la Universidad de Santiago ahí, y también destruyeron bastante de lo que era la hermosa escuela José Abelardo Núñez, que era maravillosa, porque de ahí salían músicos perfectos, salían artistas, y salió un presidente de la República, como Pedro Aguirre Cerda, que fue un normalista nombrado presidente de la República. Entonces, esa es la formación de los normalistas. Cuando tú me decías la influencia de los normalistas en los pueblos era importante, porque las personas eran como en la cultura del pueblo estaba representada por el profesor. Eso. Muchas gracias. Y tenemos ese galardón junto a ti. Ya, así, mira. Aquí dice a Virginia Bolívar Espinosa por su innovadora labor en la educación parvularia. Centro de exalumna de la Escuela Normal número 1, Santiago, octubre 2012. Y tengo otro galardón que no lo quise poner aquí, que me lo dieron en Valdivia, que era por mi innovación. Ahí me dieron un galvano, me dieron por el espíritu normalista. Ese es el otro galardón maravilloso que yo recibo de mis pares, que ese es el galardón más preciado, cuando tus pares reconocen en ti lo que has hecho como normalista y en la educación. Muchísimas gracias, profesora Virginia. Mira, te quería decir antes de las preguntas, te quería decir algo. Los profesores, podríamos decir que nuestras organizaciones constituyen un cambio de escenario, ¿no es cierto? Ahora, en la actualidad, los profesores normalistas mayoritariamente no estamos en las aulas escolares, no contamos con una estructura institucional que nos permita ejercer nuestra vocación o perpetuar nuestra palabra. No obstante, aún mantenemos el espíritu profesional que nos impulsa a no silenciarnos, a mantener la cohesión que logramos durante nuestros años de formación y que nos ha permitido compartir y conservar los valores de solidaridad, de preocupación por los problemas sociales, de la comprensión del ser humano en su integridad, en la amistad, en el compromiso. Ellos constituyen rasgos permanentes de nuestras vidas. Ahí estaba la respuesta a lo que tú me preguntaste antes. Muchas gracias, Virginia. Agradecemos que hayas tenido la amabilidad de contarnos tu experiencia, tus perspectivas. Yo hago una invitación también a nuestros estudiantes a poder leer sobre las escuelas normales. Las escuelas normales tienen un rol mucho más relevante del que incluso se cuenta en la formación de profesores. Las escuelas normales fueron parte de la formación de la élite intelectual chilena. Recordemos que hasta pasado la década del 50, el gremio de profesores era uno de los gremios más fuertes a nivel nacional, que incidía directamente en la política pública. Tenemos el recuerdo de los profesores negándose a ejecutar acciones que eran discriminatorias hacia los estudiantes y presionando desde el legítimo derecho para poder hacer cambios en las políticas educativas desde la época de Carlos Ibáñez del Campo e incluso antes. Una fuerza que probablemente hoy en día como gremios por lástima no tenemos, pero que también está en nuestro ADN como profesores, y el anhelo de poder llegar a generar esa importante influencia.
Saludamos también a los colegas que se han ido uniendo, entre ellos al profesor Iván Oliva y al profesor Alberto Galarruiz, quien es el director del Instituto de Ciencias de la Educación, en el cual se alberga nuestro magíster, en el cual convoca esta reunión. Pasamos ahora sí a dar la palabra a los estudiantes para Sí, sus comentarios, preguntas. Carmen Gloria, perdón Gerardo, Carmen Gloria había levantado la mano. Sí. Carmen Gloria. Gracias. Bueno, agradecer nuevamente las palabras de Virginia, su valiosa experiencia, que igual nos ayudó a ilustrar muchos aspectos del texto que tuvimos recientemente para esta clase. Muchas gracias por eso. Quisiera solamente preguntarle si dentro de todo esto existe una crítica o algo que usted determine le hizo falta dentro de su formación como normalista, algo que podría haberse hecho de otro modo. Eso, gracias. Oye, hace tantos años que ya no me acuerdo. Tú sabes que con el tiempo uno va encontrando todo bueno, pero basándome en otras experiencias, no en la mía precisamente, en otras experiencias, al hablar con otras compañeras, parece que a ella le faltó más libertad para realizar lo que ellas necesitaban hacer en su vida, porque en realidad la disciplina de la escuela era férrea, muy, 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 muy grande. Eso éramos bastante inhibidoras, pero de todas maneras teníamos un centro de alumnas y de todas maneras hacíamos cosas, y no creas que estábamos tan calladitas. Y participábamos también en las juntas de estudiantes, que en ese tiempo eran pocas, pero yo te estoy hablando del tiempo de la Gladys Marín. Así que de ahí también ella era alumna de la Escuela Normal 2 y a veces teníamos juntas con ella. Eso te podría decir, la falta un poquito de libertad podría haber sido la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Está la palabra, no sé si alguien quiere abrir su micrófono o puede escribir la pregunta en el chat. Más que una pregunta, agradecer por la experiencia, yo creo que de lo que nos ha dicho hoy día, el cómo también lo ha manifestado a mí ha sido súper significativo esto de presentarse cantando. Creo que quiebra muchas veces como nuestros esquemas, esto de que uno a veces es tan cuadrado y estructurado como el nombre, dónde trabaja, qué estudió, y creo que precisamente a veces hay como que chasconearse un poco, en el buen sentido de la palabra, y creo que usted logra eso, y logra de esa forma también enseñarnos a que eso también deja huella. Así que muchas gracias por su experiencia, pero también por cómo ha compartido su experiencia con nosotros. Gracias. Carmen Gloria había levantado la mano. Y un poco lo que decía Ana Carolina, estoy súper para adentro porque cuando hice mi primera tesis de teatro, recuerdo que en la biblioteca de la UECONCE me encontré con un ex estudiante de la U. Era obviamente mayor que yo y nada me hizo recordar porque él me enseñaba mucho y aprendía mucho, pero a partir de la conversación, y creo que hay harto como nostálgico de esa época. Además sacó a colación la profesora Virginia el tema de los griegos, de cómo se aprendía antes, que es un poco lo que a mí me guía dentro de esto, el tema del humor, de la improvisación, hay todo una arista que yo creo que, o sea, sí o sí tengo que empezar a estudiar ahora respecto a la escuela normalista, porque creo que quizás por ahí podría ir una línea de la que podría agarrarme para poder enfrentar esto que quiero complementar, que es la formación actitudinal, que creo que es lo que nos falta. Yo agradezco a la profesora Virginia
Me encantó escucharla, todo, me encantó. Lo único que no me gustó que dijo que no se podía cambiar, y yo sí quiero cambiarlo, que en el fondo son todas esas líneas tan estructurales que yo creo que sí son necesarias, por supuesto, porque se crearon para mejorar quizás algún aspecto de la formación docente, pero que se fueron al chancho en algún momento y nos quitaron toda la otra visión que ya habla de la pasión, y yo creo que tiene que ver un poco con ser coherente en este camino de formación docente y provocar. Ella nombró placer, nombró entretener, decía que el crecer no tenía que ser un sufrimiento, y yo en mi cabeza siempre ha resonado, el aprender no tiene que ser un sufrimiento, deberíamos todos disfrutar aprendiendo, como sea en el fondo, pero disfrutarlo, pasarlo bien, sonreír, ese tipo de acciones, así que estoy muy contenta de esta actividad, y quería manifestarlo porque creo que eso también, dentro del diálogo, uno puede ir proyectando esa energía linda y dejarla a ella, ojalá con mucho amor desde aquí de Concepción, y agradecer que haya accedido y nos haya regalado un poco de su tiempo y de su vivencia. Para mí significó mucho y tengo hartos apuntes, así que voy a empezar a estudiar harto respecto a eso para ver si me sirve. Muchas gracias, y muchas gracias a los profesores. Me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias, Carmen, Carmen Gloria. Había Tenemos a levantado Isabel. la mano inicialmente Alan, y luego Isabel y Eric, pero no sé si Alan está ahí. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy, aquí estoy. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a esta instancia virtual para compartir y escuchar sobre educación. Agradecer a la profesora Virginia, toda su experiencia, sus frases maravillosas que allí estuvo, ¿verdad?, mencionando y fueron apuntadas en el chat. Bueno, yo tenía dos preguntas iniciales, pero estaba pensando como en algo que a mí me gusta mucho, que es la temática de la educación rural, y quería consultarle si es que en su andar educativo y de vida tuvo algún vínculo desde su profesión, ¿verdad?, con la educación rural, o si con mucho de colegas que nos pueda transmitir un poquito. Gracias. Sí, algunas escuelas normales estaban ubicadas, por ejemplo, la Escuela Normal de Ancud, la Escuela Normal de Victoria, tenían la categoría de escuelas rurales, Escuela Normal Rural. Entonces ahí aprendían aprendían ¿cómo se llama?, a cultivar la tierra, aprendían a todo lo que los niños que iban a recibir sabían. Entonces ellos aprendían a cultivar la tierra, a ordeñar las vacas, a sacar la lana, de acuerdo al lugar donde ellos estuvieran. Estaba dentro de la formación normalista. Y en cuanto a mi experiencia personal, uno de los lugares que yo trabajé fue en Peñaflor, en la escuela El Prado, que fue una experiencia muy, muy linda. Peñaflor de ese tiempo no es el Peñaflor de ahora, que fui hace poco a verlo y en realidad está transformado en una gran ciudad dormitorio. En ese tiempo había mucho espacio libre de plantaciones, y yo tenía hijos principalmente tenía niños hijos de personas que trabajaban en bata, obreros de bata, y además hijos de campesinos. Entonces, ahí está mi experiencia, dijéramos, en lo rural. Muchas Muchas gracias. gracias. Isabel, gracias, Alan, por tu pregunta. Isabel. Gracias. Me sumo también a los agradecimientos porque ha sido un espacio súper interesante y enriquecedor para nosotros como estudiantes de posgrado. Y le quería preguntar, profesora, sobre, justo antes de que ingresáramos a esta charla con usted, estábamos viendo sobre la influencia alemana en la escuela normal. También en algunas lecturas del ramo, lecturas sobre historia de la educación, se menciona que la escuela normal, al menos en un periodo,
tuvo una influencia muy prusiana y militar, donde Sí. A los profesores y profesoras se les enseñaba cómo vestirse, cómo hacer ejercicio físico, que tenían que aprender oficios, y lo que presentaban en muchas de las lecturas, una visión bien crítica de eso, de cómo en el fondo la escuela normal se volvió la herramienta del Estado para disciplinar a la ciudadanía, o en el fondo como formarlas en esta nueva, poder incorporarlas a este nuevo Estado y disciplinarlas en el fondo, o sea, transformar una nueva sociedad, o sea, construir un sujeto obrero capaz de ingresar a una fábrica y trabajar de tal hora a tal hora, y que llegara a la hora, que llegara limpio, que llegara con su vestimenta, etc. Con una visión bien crítica. Pero de lo que usted nos dice, y también de muchas de las cosas que salían en las propias lecturas, es una educación súper integral, donde a los estudiantes se les enseña música, se les enseñan oficios, se les enseña física, se les enseña cuidados del hogar, a las estudiantes en particular, a las mujeres. Entonces, me confunde un poco y le quería pedir si lo pudiera comentar, qué le parece, si es que era como una forma de control y disciplinamiento, o era una forma de educación más integral, o tal vez era un poquito de ambas. Yo pienso que era un poco, como dice, normal, de normar, porque pensemos en Chile que había una gran cantidad de analfabetismo, y entonces que el principal objetivo era formar personas que fueran a los pueblos, que fueran a las ciudades, para poder enseñar en ese tiempo las primeras letras, los rezos, sumar, restar, lo mínimo en realidad. Entonces, sí que había que normar, había que decir algunas cosas, cómo tenían que hacer, pero después venía la propia libertad de cada uno. Ahora, a pesar de que yo estudié en los años 50 en la normal, tal como se lo dije a tu compañera, había cierta rigurosidad, así una cosa bien divertida. Por ejemplo, era un internado, entonces la subdirectora, las internas se tenían que recoger a las 7 de la tarde, los días domingos. Entonces la subdirectora daba vueltas por toda la manzana de Huérfano, Herrera, Compañía, Chacabuco, mirando quién venía a dejar a la niña al internado, ¿te fijas? Entonces era un control, y si tú te llegabas a encontrar con ella, había que presentarle formalmente a la persona que te venía a dejar, o era su primo, generalmente eran los primos los que te iban a dejar, así en forma divertida. En eso podríamos decir que se notaba, pero era como necesario, no era una cosa de, porque había que pensar en el rol que nosotros íbamos a ir a desempeñar a esos pueblos o a esas ciudades que nos tocaba trabajar. Y eso que te decían, tú tienes que ser el espejo. Entonces, el espejo tiene que ser limpio. Y estamos pensando en que yo tengo 64 años de docencia, entonces, que ahora son cosas que impensables para pedirle a un joven. Pero en ese tiempo era así. Y tomándome un poco de la palabra y de lo que dijo tu compañera anteriormente, en que yo dije, no es posible ya, no es posible para mí, pero la esperanza está en los jóvenes. La esperanza que yo tengo está en que los jóvenes puedan cambiar. Pero yo no tengo ningún valor más que mi experiencia y la gran oportunidad que ahora me han dado de poder, que ni siquiera los veo porque no tengo idea, tengo una pantalla aquí de repente negra, pero me encantaría poder alguna vez ir a Valdivia y poderlos conocer y que ya nos podamos tocar, nos podamos abrazar, porque eso está también en parte de la educación, toda esta parte kinestésica, toda esta parte del tocar que nos hace tanta falta ahora. Entonces, claro, es posible el cambio, pero en mi caso no tengo el poder, pero lo deseo de ustedes. Gracias, profe Virginia, por esa motivación también. Y bueno,
participar también de estas instancias. Yo también me sumo ahí a la mirada esperanzadora y potencialmente transformadora. Todos y todas los que estamos participando de esta oportunidad que usted nos entrega, pretendemos, espero, pretendemos precisamente avanzar, ¿no? Y tomar esa posta y seguir, ¿no? Esa es la idea, pues no decaer, ir empujando ese carro, ¿no? Eric había levantado la mano. Sí, buenas tardes. También muy agradecido del testimonio de Virginia, ¿no? Que muy importante poder conocer una realidad desde la experiencia propia, digamos. Y además me parece sumamente relevante que usted está escribiendo. Usted hizo referencia a la entrevista, a la revista Añoranzas. Pero justamente sobre eso usted leyó un trozo ahí de texto y se me quedó pendiente la última frase de lo que leo. No sé si no lo entendí bien o si usted nos puede explicar un poco más, porque terminó la cita con alejarnos del protagonismo innecesario. ¿A qué Sí, se es refiere? que eso tiene que ver con los egos, porque a veces uno, el mismo hecho que yo haya puesto aquí mi galardón, que para mí es un ego, porque en realidad yo lo podría haber dejado atrás y no haberlo manifestado, pero esa cosa de los egos que tenemos todos los seres humanos, que nos hace, el ego nos hace perder la calidad del otro que nos pueda entregar. Estamos en este momento sufriendo mucho de egos, están dirigiendo las cosas mal, ¿no es cierto? Que no están escuchando a los que tienen que escuchar. A eso me refiero. Perfecto, muchas gracias. Está la palabra, no sé si alguien más quiere intervenir. En el chat no veo ningún otro comentario. Gerardo. No, a mí no me queda más que agradecer a la profesora Virginia. Creo que con su frase que no es posible para mí, pero la esperanza está en los jóvenes, que también remarcaba y recalcaba Damaso. Creo que que quizás cuando le preguntaba cuál es el mayor consejo, quizás desde ahí sale, es desafiarnos a ver que la educación finalmente y nuestro ejercicio profesional debe ser transformador, debe transformarse. Debemos transformarnos también en él y remarcar algo que para mí ha sido muy vivido desde mi experiencia también en los años que estuve en aula, de que el primer aprendizaje, como muy bien usted nos dice, como profesores, proviene del estudiante. En la medida que nosotros vemos a nuestros alumnos, aprenderemos ciertamente a poder ver y aprenderemos también las metodologías que son necesarias. Muchas veces estos elementos tan teóricos contrastan directamente con la realidad empírica, con lo práctico que es desarrollar una clase y que hoy en día se mantiene. Que hoy en día se mantiene el hecho de la improvisación necesaria de cuando yo llego al aula y técnicamente debiera tener ciertos materiales de enseñanza y no están. O si están, quizás las eventualidades de mis estudiantes cambiaron y variaron y marcaron el rumbo de qué es lo que tengo que hacer en esa clase. Entonces, desde ahí, yo creo que ese es nuestro mayor desafío. Y creo que quedamos muy bien, muy desafiados a poder generar ese cambio, a generar ese cambio que también es personal, finalmente. Hay un cambio colectivo que podemos implementar, que es necesario y estamos en ello, pero también es ese cambio interno que nosotros debemos realizar respecto de cómo nos posicionamos frente a nuestros estudiantes, cómo nos posicionamos frente a lo que estamos haciendo, a esta educación que estamos impartiendo. Agradezco
Profesora Virginia, enormemente su disponibilidad, agradezco su buena voluntad, agradezco cada una de estas narraciones que usted nos da, porque finalmente son las que nos permiten mirar. Un hecho que veíamos justo antes de entrar a la reunión con usted son los elementos de continuidad y los elementos de cambio que están en educación. Y vaya, creo yo, que usted nos ha aportado a poder comprender desde la realidad vivida esta experiencia, con, como usted lo dice, más de medio siglo de experiencia en aula. Así que muy, muy agradecido. Gracias. No sé si la profe Virginia tal vez quiere hacer unas últimas palabras, si no, yo hago las mías. Habla o calla para siempre. No, estoy muy, pero muy, muy feliz por haber podido, que me dieran la oportunidad de participar con ustedes, de ver algunos rostros de muchachos que estuvieron aquí acompañándome. Ojalá que mis compañeras normalistas, ya a todas les mandé el Zoom, hayan podido conectarse, porque en este tiempo no somos muy duchas a esta cosa virtual, pero algo se puede hacer. Entonces, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poderles contar de mi experiencia. Y alguna vez pienso que nos podemos juntar y podemos hablar las cosas que no se podían hablar ahí, esas cosas calladitas. Ay, las que no queden grabadas. Las que no queden grabadas. Divertidas. Sí, bueno, yo en realidad quiero avanzar en el cierre, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, recuperar una idea que es otra provocación, pero por supuesto mucho más que puede ser un poco más colectiva también en estos momentos, de juntarnos en vivo, ¿no? Permitámonos pensar en que eso va a suceder y que va a ser pronto, ¿no? Ojalá. Y por supuesto que ahí sí nos vamos a poder abrazar y volver y conversar en otros tonos, de otras maneras, ¿no? Y siéntase absolutamente invitada y bienvenida el Instituto de Ciencias de la Educación. Voy a pedirle permiso a Alberto. El Instituto de Ciencias de la Educación, por supuesto, que tiene las puertas abiertas para usted. Y también para transmitir esa experiencia. Usted lo decía de una manera tan, pasó como piola, ¿no? Y fue como, bueno, yo vine a transmitirle como mi experiencia y resulta que precisamente el ámbito más importante que nos mueve en este momento, ¿no? Y rescatar una cosa muy importante también en estos tiempos en los que nos encontramos ahora, donde el bicho nos mantiene encerrados a los que podemos, nos ha salvado la creatividad. Y precisamente la creación, que siempre es un pájaro sin plan de vuelo, como decía la Violeta, nos invita ahora a que podamos pensar, ¿no? Esto también es una provocación para nuestros estudiantes. Ustedes también vayan pensándose ahí por dónde pueden continuar los derroteros, ¿cierto? De lo que están pensando para la educación de Chile. Carmen Gloria algo nos dijo, Carmen Gloria Moya manifestó su inquietud, así que no es la primera ni la última. En ese sentido, bueno, Valdivia siempre es su casa, así que, y la Universidad Austral y el Instituto de Ciencias de la Educación, por supuesto que la recibe con mucho cariño y que sea pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos y todas. Nos despedimos de esta jornada. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Profe Virginia, una vez más, muchas gracias. Veámonos luego. Tenemos múltiples actividades pendientes. Así tenemos que una cueca pendiente. Tenemos una cueca pendiente, tal cual. Y sí. no solo una. Así que vayan ahí planchando sus pañuelos, ¿no? Y nos vemos próximamente. ¿Ya? Un abrazo grande y cariñoso para todos. Muchas gracias. Chao, cuídense.